Muy bien, ahí estamos. Vamos entonces a continuar nuestra conversación de la semana pasada, donde empezamos a analizar el tema de la tefilá, de la plegaria, desde un lugar, se podría llamar místico, más filosófico, más profundo, y habíamos de alguna forma llegado a la conclusión de que si nosotros partimos de esta premisa de la mística judía, que la búsqueda de lo divino no es tanto hacia arriba, sino hacia adentro, al fin y al cabo la tefilá es un ejercicio de introspección. Y trajimos también la idea de que podemos eh, trascender o superar esta clásica visión de que uno está hablando o está esperando que Dios lo escuche para pensar que de alguna forma el gran objetivo de la tefilá es que nosotros logremos escuchar o percibir lo divino que ya está cotidianamente. Entonces, nuevamente, no, sería más un ejercicio de atención que un pedido. Y cerramos el encuentro hablando de cómo cada vez más, sobre todo en el judaísmo no ortodoxo, ciertas ideas como por ejemplo de la meditación se están empezando a insertar, como hay comunidades que de forma más o menos explícita están recurriendo a la meditación y también traer esta idea que trae Arthur Green de, si bien todo indicaría que por la propia evolución de la civilización judía, en algún momento, así como la plegaria verbal reemplazó a los sacrificios, el silencio, de alguna forma la contemplación, probablemente termine reemplazando a la plegaria que hoy conocemos. Los tiempos de las religiones no son los tiempos del ser humano individual, con lo cual tampoco deberíamos apurarnos y de una forma artificial o brusca reemplazar la tefilá por una sesión de meditación. Son procesos que se van a ir dando naturalmente, en gran parte por la propia demanda de las comunidades. Lo que hoy, sí, sí, Rap, disculpame que te interrumpa, pero sí. quería, ¿cómo se implementaría esta meditación dentro de una comunidad? ¿Sería guiada en todo caso por quien está liderando en ese momento? Y, dependi- Eh, y es, dependiendo de su tipo de meditación, es lo que sería, por ejemplo, vamos a suponer un rap que medita por allá por las nubes, o una meditación en base a la liturgia judía. yo creo que va a haber de todo. Yo creo que con la diversidad que tenemos probablemente habrá comunidades donde haya un reemplazo mucho más evidente de litúrgico, otras donde no. Si a mí me preguntás, por lo menos desde mi punto de vista, creo que sí lo que se va a dar quizás a lo mejor es, voy a decirlo así, el paso desde una liturgia, desde lo textual y lo musical, extrovertida, vale decir expresiva, cantar, leer en voz alta, con una velocidad relativamente rápida, a quizás una liturgia que tenga un carácter más introspectivo, es decir, estar haciendo tefilá en comunidad, pero quizás desde un lugar que tenga que ver más, por ejemplo, con la lectura silenciosa. Me imagino también un modelo donde a lo mejor este estilo litúrgico de ir recorriendo páginas de forma casi automática, quizás se va a reemplazar por hacer alguna selección de determinado versículo, determinado texto. Recordemos que la idea de meditar también, entre otras cosas, implica un análisis profundo, es decir, elegir un tema, elegir un texto y hacer una especie de exégesis, con lo cual no es tan ajeno a lo que nosotros hacemos. Creo que va a depender de cada comunidad, pero nuevamente, por lo menos en mi experiencia o en mi visión, creo que sí lo que se va a dar es salir un poco de ese modelo
cuantitativo para ir al modelo cualitativo. Vale decir, que lo que importe no sea cuántas páginas leemos, sino con qué atención y con qué profundidad leemos lo que leemos. Creo que va a ir por ahí para mí. Que después en algunas comunidades, por la filosofía de la comunidad, de los congregantes del rabino, terminen quizás teniendo prácticas como mucho más, no es la palabra extremas, pero mucho más marcadamente meditativas. Bueno, vamos a un escenario donde cada comunidad, y lo digo de una forma muy respetuosa, cada comunidad va a hacer lo que se le antoje, porque de hecho de eso escribí en, no sé, los que siguen mi blog, hace unos días escribí sobre eso. En el judaísmo liberal los números están cada vez peor, con lo cual las comunidades ya no están tan contentas con la idea de seguir el lineamiento que marca la asamblea rabínica o conservador o reformista o lo que sea. Cada comunidad se va a autodefinir y va a ser una cuestión de mucho ensayo y error. Y creo que sí, de alguna u otra forma, probablemente todos terminemos incorporando alguna idea de cierto enfoque meditativo, contemplativo, si queremos, de la tefilá. Salir y lo voy a decir de forma con mucho cariño, porque en gran parte es la cultura litúrgica que yo, por lo menos, de la cual me nutrí. Salir del chingui chingui de las canciones así festivas como si estuviéramos en una fiesta para entrar en una liturgia mucho más profunda, mucho más contemplativa. Eh, Creo que va a ser un poco esto, pero nuevamente estamos haciendo futurología. Eh, lo que Arthur Green nos propone en la segunda parte de su capítulo sobre Tefila es un análisis de una de las estructuras centrales de nuestros servicios, que es la amidad, y ahora vamos a explicar qué es lo que es, desde una visión, podríamos llamarla mística, cabalística. Nuevamente, a mí no me gusta abusarme de la palabra cabala. Sí, quizás de una visión un poco más profunda de lo textual. Creo que va un poco por ahí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros hablamos de tefilá, si bien actualmente nosotros nos referimos a tefilá como el servicio religioso, durante gran parte de la historia judía, por lo menos en la época de la Mishnah, del Talmud y hasta algunos siglos luego del Talmud, la idea de tefilá estaba limitada a lo que hoy llamamos la amidá, este momento de la liturgia donde cada cual de forma silenciosa recita una serie de bendiciones cuyo contenido central son ciertos pedidos a Dios. Uno podría decir, bueno, pero al fin y al cabo, vos mismo, Johnny, mencionaste que quizás el texto más importante, no solo de toda la liturgia judía, sino de la cultura judía, sería el Shema Israel. Técnicamente, el Shema Israel no es una plegaria. ¿Por qué? Porque es una lectura, es un momento de estudio, de reflexión, de introspección, si quieren usemos la palabra meditación, en el cual vamos a decir, nosotros no nos estamos dirigiendo a Dios, sino que estamos recordando lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, en nuestros textos clásicos, la palabra tefilá está limitada a la mitad. Y hay también una relación histórica, porque técnicamente lo que reemplazó a los sacrificios del Beit HaMikdash, del Templo de Jerusalén, fue la amidad. Porque se supone que ya en la época del Templo, aunque quizás no en la forma que hoy en día lo hacemos, se incluía la recitación del Shema Israel. Es decir, cuando nosotros decimos el Shema Israel, técnicamente no estamos haciendo tefilá. Estamos reafirmando nuestra convicción en los ideales del judaísmo. Es lo que se llama
en liturgia una doxología, una afirmación de fe. La plegaria sería la amida. Y acá hay algo muy interesante, porque si bien hoy en día la liturgia actual, que fue conformada hace más o menos unos 1700 años, nos habla, me salió el rosarino de la lente, dije nos habla de 3 amidot por día, a la mañana, shaharit, a la tarde, minjá, y al anochecer, arbit. Las investigaciones históricas y literarias más recientes nos darían a entender que en verdad esto fue una especie de concesión a los sectores más relacionados con los sacerdotes, herederos de los sacerdotes del Beit HaMikdash, que de alguna forma pujaron para agregar una amidá a la noche, cuando la realidad era que si la amidá es el reemplazo de los sacrificios cotidianos eran dos, no eran tres. Era uno a la mañana y uno a la tarde. Vale decir, aparentemente el plan original era a la noche decir solamente el Shema Israel, pero para que no sea tan alevoso que los sacerdotes quedaron medio de costado, se agregó una mida más, como se dice en la cultura judía, Mipnei Darkei Shalom, en aras de la paz, para que los sectores sacerdotales dentro del mundo rabínico no pusieran el grito en el cielo. Y todo indica que la idea original de la Amida era dirigirse a Dios en 2 momentos claves del día: cuando el sol sale y cuando el sol se pone. Por eso, técnicamente, la plegaria de la Minjá podríamos, y hasta hay algunos rabinos que dicen que sería ideal hacerla al atardecer, cuando el sol se pone. Y si nos ponemos a pensar, tiene mucha lógica dirigirse al eterno o a lo eterno en nosotros, cada cual lo verá como quiera, cuando sale el sol y cuando el sol se pone. Y hasta, y esto es una intuición personal, por ahí es una barbaridad lo que estoy diciendo, y hasta tengo cierta intuición casi sobrenatural, no puedo, no, debería investigarla, de que yo creo que muy probablemente, si bien hoy en día las 2 amidot las hacemos mirando hacia el este, tengo la corazonada, y nuevamente quizás en algún momento lo investigue, que probablemente para mí la de la tarde sería mirando al oeste para ver cuando el sol se pone. Como hacían los cabalistas de Tzfat con el Lejadodí y con el Kabbalat Shabbat, que lo hacían mirando cuando el sol se pone. Entiendo que una idea nacional de rezar mirando al templo, y entonces creo que las 2 amidot son hacia el oeste. Pero yo me voy a proponer una hipótesis personal, por ahí, Dios mediante, si arranco mi doctorado, la incluiré entre mis investigaciones, que yo creo que para mí originalmente se miraba al este a la mañana porque era donde salía el sol. Y en ese sentido, para mí tendría mucho más sentido, esto es una herejía total, me van a lapidar, pero hasta cierto punto tendría sentido hacer la mitad de la tarde mirando hacia el oeste, que es así donde el sol se pone. No hay nada más sobrecogedor que ver un atardecer de esos naranja, vieron que pareciera como que tiene capas el cielo, ¿no? Y ahí uno dice, wow, es espectacular esto. Después, nuestros rabinos más dogmáticos hasta incluso prohibieron rezar al aire libre, porque le tenían mucho miedo a que uno, rezando al aire libre, se dé cuenta que al fin y al cabo no necesita una sinagoga para rezar. Entonces dijeron, no, se reza en la sinagoga adentro, porque mira si rezas al aire libre y justo hay un árbol y alguien piensa que le está rezando un árbol. Yo creo que no hay nada más lindo que hacer una tefilá viendo el sol, viendo las estrellas, viendo el mar, viendo la montaña. Pero bueno, son impresiones. Entonces, es muy probable que originalmente hubieran 2 momentos al día
en este diálogo con lo divino? Cuando arranco el día y cuando lo termino. Recordemos que hoy en día nuestro día termina tardísimo porque tenemos luz eléctrica. Y entonces podemos estudiar a las 10 de la noche y cenar y nos quedamos viendo tele y lo que sea. Cuando no existía la luz eléctrica, cuando llegaba la noche muy poco se podría hacer. ¿Alguno intentó alguna vez estudiar a la luz de la vela? Es imposible. Te reventás la vista. Con lo cual, en el mundo antiguo, y quizás deberíamos volver a algo de esto, ya hay muchos biólogos y médicos que dicen que no estaría mal cortar el día cuando anochece, y en muchas culturas incluso se cena antes de que anochece. En la cultura antigua, abríamos el día con la luz del sol y lo cerramos cuando el sol se iba. Y se supone que están a los dos momentos de la amida. Este diálogo nuevamente con lo divino. ¿En qué consiste la amida? Ahora nos vamos a meter en el análisis que hace Arthur Grimm, que obviamente lo hace él. Yo no les quiero vender nada, no es que recibo comisión porque compren el libro o no, pero a mí realmente me parece un pensador fascinante. Y él va a hacer un análisis, una relación entre la estructura de la Amidá y este esquema de la Sefirot. ¿Se acuerdan que vimos hace algunos encuentros de la Kabbalah? Donde lo que él plantea no es una especie de práctica mágica donde se digo tal bendición las cosas se van a cumplir, sino hasta diríamos hoy en día un ejercicio hasta casi psicoterapéutico. La amidad como una especie de retorno hacia cierto estado de equilibrio, donde, y esta es la gran inversión en el sentido de invertir, ¿no? Que hace Arthur Grimm. Lo más importante no es tanto pedir lo que me falta, sino encontrar ese balance que muy probablemente la cotidianidad, los líos, el apuro me hacen perder. La Amida, como hoy en día la conocemos, tiene tres partes: una introducción, una parte central y una conclusión. La introducción y la conclusión, cada una tiene tres elementos, o tres brajot, tres bendiciones. Tres bendiciones introductorias, bendiciones en el medio y tres bendiciones de cierre. La sección del medio, los días cotidianos la dedicamos a pedidos cotidianos, por la capacidad de comprensión, por el arrepentimiento, por la redención, por la salud, por la prosperidad, por el retorno de los judíos a la tierra de Israel, por la época mesiánica, etcétera, etcétera. En los días festivos, dice nuestra halajá, nuestra ley judía, que no deberíamos ocuparnos con asuntos mundanos. Por eso en los días festivos esta sección del medio la reemplazamos por una bendición que celebra la santidad del día. Mekadesh a Shabbat, por ejemplo. Que Dios que santifica el Shabbat. Esta es la estructura de la Amida. Las tres bendiciones iniciales y las tres finales no cambian. Vale decir, son siempre las mismas los 365 días del año. Con algunas diferencias estacionales, pero no lo vamos a hablar. Y es más, la ley judía establece de que si bien uno técnicamente podría modificar el contenido de la sección del medio y pedir lo que necesite ese día, no podría modificar ni la introducción ni la conclusión. Esto nos da una pauta de que para los sabios del Talmud, de la Mishnah, incluso de, de también los místicos, mientras que en una visión literal o superficial, lo más importante sería la sección del medio, porque es donde estoy pidiendo, desde esta visión lo más importante son la introducción y la conclusión. Y ahora vamos a ver por qué.
Quizás recuerden que Arthur Grimm, valiéndose de esta idea que aparece en muchísimas escuelas místicas, que en última instancia lo divino es una especie de chispa de energía que está en cada uno, digo, a Dios lo encontramos yendo hacia adentro, entiende que cuando hablamos de esta famosa sefirot, de esta especie de secuencia de emanación divina, más que referirnos a Dios, nos estamos refiriendo a nuestra propia naturaleza. Es decir, de alguna forma las sefirot son una forma de representar lo que somos o lo que deberíamos aspirar a ser. Y quizás recordarán que Arthur Green plantea, vamos a decir, ciertos como niveles de sefirot, algunas más abstractas, que tienen que ver más con lo intelectual, con lo emocional, y otras que tienen que ver más con lo conductual. Las emocionales son una tríada y las conductuales también son una tríada. Y en ambos casos plantea un modelo que llamaríamos dialéctico. Una sefirá, su opuesta y una síntesis entre ambas, un camino de equilibrio entre ambas. Que justamente en la representación corporal que se hace, que es gráfica, que es simbólica, generalmente hablamos de sefirot que representan órganos que están en el lado derecho, sobre todo los brazos y los pies y las piernas, órganos que están en el lado izquierdo y a su vez órganos que se podrían identificar con el medio. El corazón a nivel emocional y a nivel de lo más práctico, algo que es bastante como subversivo en la Kabbalah, se habla de los órganos genitales. ¿Sí? Que dicho sea de paso a los que les interesa el tema, esto no es muy alejado, por ejemplo, de lo que plantean disciplinas como el hinduismo, con los chakras. ¿Sí? Saliendo de cuestiones místicas o lo que sea, la realidad es que culturalmente sabemos que la civilización humana surge en la Mesopotamia con los sumerios, y entonces no sería demasiado ilógico pensar que quizás una misma tradición religiosa, espiritual, se fue para el este y se transformó en el hinduismo y otra y la misma se fue para el oeste y se transformó en el judaísmo. Es decir, si uno agarra un mapa, va a darse cuenta que en verdad no estamos tan lejos los unos de los otros. Y además recuerden que incluso de nuestras fuentes, el judaísmo viene de la Mesopotamia. Porque lo que nos narra nuestras fuentes es que el patriarca del pueblo judío es Abraham, que viene de Ur. Quiere decir que ya incluso de nuestras fuentes se trae la idea de que el judaísmo no es que nace en Canaán o ni siquiera en Egipto, sino que probablemente tenga gran parte de su base en la cultura religiosa de la Mesopotamia. Y nuevamente, si uno agarra un mapa y ubica la Mesopotamia, que hoy en día sería Irak, por ejemplo, no está muy lejos de la India o de la China. Es decir, digo, de alguna forma, la propia antropología nos dice que muy probablemente a nivel cultural todos vengamos desde la cultura sumeria. Y si bien no soy un experto en la cultura sumeria ni mucho menos, sí he leído algunas cosas, algunos libros, y les guste o no les guste, debo decirles que muchas de nuestras prácticas judías son versiones monoteístas de prácticas sumerias. Si uno lee el relato, por ejemplo, del Enuma Elish, del relato del diluvio de la cultura mesopotámica, va a decir, ah, pero esto me suena mucho a la historia de Noah. O si uno sabe que en la cultura mesopotámica, Dios, al cual se lo llama Él, crea el mundo, cortándole la cabeza al monstruo de las profundidades que se llama Tiamat, y en la Torá se habla del Teom, que es una especie de gran pozo de las profundidades, llegamos a la conclusión de que evidentemente alguna conexión hay. Y esto no es para pincharle ese globo al judaísmo, es para que entendamos que la sabiduría universal es universal.
Y no podemos decir que somos ni la religión más antigua ni la más sabia. Yo amo el judaísmo porque es mi religión, pero no puedo decir que porque yo amo el judaísmo es mejor que el cristianismo, que el islam o que el budismo o lo que sea. Es mía. ¿Sí? Yo no puedo decir que mi papá y mi mamá son los mejores del mundo, pero son los que yo más quiero porque son míos. Esto es exactamente lo mismo. No hay que caer en esa lógica de porque nosotros los judíos ni lo inventamos todo, ni inventamos la ley, ni tampoco tenemos, no, porque la Torá es la más perfecta. No, yo no puedo que si la Torá es más perfecta que los Vedas o que los evangelios o que el Corán. Digo, es subjetivo, pero es mía y es la que yo elijo para que guíe mi vida. No me interesa compararla. Cuando uno ama a alguien, ya sea en un vínculo familiar o romántico, uno no anda comparando por la vida, uno ama. Y a mí no me importan los otros. No es que, mira, ¿sabes qué? Como encontré a alguien que es más inteligente que vos, entonces te dejo y me voy por esa persona. O como encontré a alguien que tiene más plata que vos, te dejo. Eso no es amor, eso es interés. Bueno, esto es lo mismo. Si uno va a ser judío porque cree que el judaísmo es la mejor de las religiones, entonces mañana va a encontrar una religión mejor y lo va a dejar. Así de sencillo. No tenemos todas las respuestas. Digo, sabiduría está en todos lados. Hay judíos sabios y judíos ignorantes, como hay cristianos sabios y cristianos ignorantes, como hay musulmanes sabios y musulmanes ignorantes. En todo caso, uno es judío porque encuentra en la vida judía y en la sabiduría judía algo que lo convoca y que no es comparable con otras cosas. A mí me cierra, yo siempre digo eso. ¿Por qué sos judío? Porque a mí me cierra. A vos no te tiene por qué cerrar. Ni digo tampoco que sea mejor o peor que tu religión. Pero a mí me cierra, a mí me convoca, a mí me mueve. Bueno, volvemos. Tres son las bendiciones introductorias de la Amida. Y oh casualidad, tres son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y recordemos que para la mística judía cada patriarca encarna un atributo diferente. Abraham es el Gesed, es la misericordia, por eso es el que incluso convaleciente recibe a los ángeles, el que pide misericordia para las ciudades Sdom y Amorá. Itzhak es la Geburá, es la rigurosidad. Itzhak es el que está dispuesto a ofrendar su vida en el sacrificio. Itzhak es aquel que de alguna forma estoicamente encara cada uno de los desafíos que se le presentan. Y en la síntesis de Abraham, Itzhak, de Gesed y Geburá sale Jacob, que la Kabbalah dice Tiferet, la belleza, la armonía, el balance entre el amor y la rigurosidad. Eso es Tiferet. Emocionalmente diría la estabilidad emocional. Ni amor en exceso, ni rigurosidad o disciplina en exceso. Y estas tres manifestaciones, estas tres sefirot, casualmente las encontramos en las primeras tres bendiciones de la Amida. En la primera bendición, donde invocamos a los patriarcas, traemos sobre todo a Abraham. Por eso terminamos la bendición diciendo Baruch atah Adonai Magen Abraham, protector de Abraham. Y recordamos toda la misericordia que Dios ejerce para con su pueblo. Gomel Hasadim Tovim Vekonea Kol Bezoher Hasdei Avot, y Dios recuerda la misericordia de los patriarcas. Es una verajá que está muy relacionada con el amor de Dios al pueblo, con la misericordia. La segunda verajá resalta otro aspecto de lo divino, que es el poder divino. Atá Givor Leolam Adonai, vos sos el mayor poder de la eternidad. Mejayem Eitim, hasta poder resucitar a los muertos. Por eso ahí decimos, cuando es la época de lluvias, Mashivarua Humorida Gashem, que hace soplar el viento y llover. Mejalkel Jaim Bejeset, Mejayem Eitim, Somech Noflim, que levanta a los caídos, Berrofe Jolim y cura a los enfermos. ¿Sí? Hablamos de la dimensión del poder divino, de la Geburá. No ya Dios en tanto este ser amoroso, sino en tanto este ser poderoso.
tiene más que ver con Itzhak esto. Y la tercera brajá es la verajá que cuando lo decimos en silencio es la más cortita de todas, que habla de la Kedushá, de la santidad de Dios. Atakadosh, Beshimcha Kadosh. Vos sos santo y tu nombre es santo y todo el tiempo te santificamos. A él Akadosh, el Dios santo. ¿Qué es la Kedushá en este caso? Es justamente la santidad divina, es la conjunción del Gesed y de la Geburá, de la misericordia y del rigor. ¿Y por qué santidad? Porque en el mundo antiguo lo misericordioso, lo maternal y lo poderoso, lo paternal, estaban depositados en diferentes deidades. Por eso había un Dios Padre y una diosa Madre. Por eso había dioses buenos y dioses malos. Por eso había un Dios que creaba la luz y otro que creaba la oscuridad. Por eso nosotros cada mañana decimos Yotzer Oru Bore Hoshech, que Dios crea la luz y la oscuridad. No te confundas. Nosotros no creemos en Dios y el diablo. A mí me encantan las pelis de terror y la de los exorcismos, está hermosísimo, a mí me gusta, me fascina, pero es ficción. De hecho, en nuestra cultura judía, Satán no es el diablo. Satán es un empleado de Dios, que hasta incluso lo que hace es estar controlándonos para que no nos mandemos ninguna. Es como ese aspecto nuestro que nos dice, che, pará, por acá no es. No hay un adversario de Dios. Esto es una idea muy infantil. No es el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad. O en todo caso, no hay una fuente del bien y una fuente del mal. No hay el Dios de la luz y el Dios de la oscuridad. Esto era, por ejemplo, el pensamiento de los gnósticos, que era una secta mística, que tenía algunas influencias griegas, que terminó siendo recontra antisemita, porque además decía que el Dios de los judíos es el Dios malo. Nosotros no creemos en esto. Nosotros no creemos que hay una... La lucha es interna nuestra, pero no creemos que cuando hacemos el bien es porque estamos siendo influenciados por Dios y cuando hacemos el mal porque estamos siendo influenciados por otra deidad. Es una pavada eso para nosotros. Y de hecho, si yo pienso que hago el mal porque hay un espíritu que me está induciendo al mal, es lavarme las manos. ¿Sí? Todas las películas de posesiones, al fin y al cabo, te está diciendo, bueno, no lo podés culpar porque está poseído. El tipo mató a toda la familia porque lo poseyó el diablo. Es patear la pelota para afuera. Nuestra lógica es diferente. Estás poseído por vos mismo. En todo caso, estás poseído por tu propio Yetzer Hará. Estás poseído por tu propio potencial de hacer el mal. No hay un ente externo que te posee. Hacete cargo. Libre albedrío. No, porque sabes qué, pobre, yo hice esto porque... no, por eso nosotros no creemos en la hechicería ni en la brujería. Porque al fin y al cabo uno decide qué es lo que hace. Digo, no le podemos echar la culpa a nadie. Por eso ser judío es tan difícil. Porque, porque no podemos echarle la culpa a nadie. Cuando hacemos algo mal, lo hacemos nosotros. Y cuando hacemos algo bien, también lo hacemos nosotros. Bueno, entonces tenemos primera, eh, este primer trío de Berajot, introductorias. El Gesed de Abraham, la misericordia, el árbol de Sefirot lo representa en el lado derecho. La Geburá, el rigor encarnado en Itzhak, y esta síntesis entre ambos que es Yaakov, este Tiferet, esta belleza que tiene que ver con la armonía. Entonces uno podría pensar, hay una primer parte de la midá donde intento conectarme con ambos aspectos que están en mí, con mi propia inclinación a la bondad, con mi propia inclinación a la rigurosidad y tratar de llegar a ese punto medio donde ambos pueden confluir. Esa es la primera parte. Vamos a hacer un salto y después le voy a explicar por qué.
Y vamos a la conclusión. La conclusión de la mitad tiene también tres bendiciones. Una que se llama Retzé, es una bendición en la cual uno pide de alguna forma que se restablezca el culto en el templo. Hay algunas corrientes del judaísmo que ofrecen textos alternativos porque dicen, sí, estaría buenísimo tener una Jerusalén hermosa, estaría buenísimo un tiempo de paz, pero no queremos volver a los sacrificios. Está bien, es válido. Pero sí es una brajá en la cual nosotros esperamos y ansiamos y nos comprometemos a construir aquello que todavía no está. ¿Se acuerdan que dijimos que hay otra tríada de sefirot conductuales que la mística las asocia con la parte inferior del cuerpo, con las piernas y los genitales? Que la primera de esta tríada se llama Netzach. Netzach es victoria. Y es ese impulso que tenemos al cambio, a la perseverancia, a que no queremos que las cosas sean como son y queremos que sean mejor. Entonces, en esta brajá de cierre, lo que le digo a Dios y me digo a mí mismo es, podemos ir por más. Tenemos que luchar, tenemos que activar para que tengamos el esplendor que tuvimos hace 2000 años. La perseverancia. Pero la verajá siguiente, que se llama Odá y empieza diciendo Modim anach nulach, es una verajá, para mí es la más hermosa de toda la midá, donde dice te agradecemos por todo lo que nos das, por los milagros en cada momento que haces con nosotros. Te agradecemos por todo lo maravilloso que es el mundo. ¿Se acuerdan que estaba esta sefira que se llama Hod, en la cual contraponemos a esta perseverancia de cambiar las cosas, la aceptación de lo que es por lo que es y no por lo que puede llegar a ser? El agradecer por lo que es. Es como que uno está con el Retzé diciendo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar tranquilo hasta que pueda ver al templo restaurado. Y la Brajá siguiente dice, pará. Agradecé porque ya lo que hay es un montón. No estés pensando tanto en lo que no tenemos. Pensá en lo que tenemos. A cada momento. ¿Se acuerdan que dijimos que esto tiene que ver más con lo que podríamos llamar lo conductual y cómo podemos gestionar este balance entre nuestro impulso a cambiar las cosas y nuestra aceptación de lo que es por lo que es? Y a ver a los tefileros que suelen hacer tefila. Cuando conjugué el Netzach de el ímpetu por cambiar las cosas, con el Hod, con el esplendor de la aceptación por lo que es, ¿qué es lo que consigo? ¿Cuál es la última de las brajot? ¿Qué es lo que pido? ¿Y de qué hablo? La última brajá de la midá. Shalom, paz. Sim shalom, tovau, verajá. ¿Sí? Que Dios hace la paz. Amebarej etamo Israel shalom. Que coincide con la sefirá de Yesod. Yesod de fundamento, que muchas veces está representada por los genitales, pero los genitales en tanto el símbolo de la unión de la persona con la Shejina, con la presencia divina. Entonces, miren qué interesante. ¿Cuándo encuentro la paz? Cuando pude balancear mi ímpetu, mi inconformismo
por lo que me gustaría que sea, con la aceptación de lo que es. Ahí recién tengo la paz. Y recordemos, y esto lo leí el otro día en una red social y me gustó mucho, que las verajot están en tiempo presente. Dice, bendito Dios que hace la paz. ¿Qué quiere decir? Si yo salgo de una lectura superficial y más que en el mundo exterior me centro en mí, uno podría decir, yo encuentro la paz cuando logro balancear mi ímpetu por cambiar las cosas por la aceptación de lo que es. De esta forma, cada vez que hago la midá, hoy en día 3 veces por día, algunos lo harán 2, estoy haciendo un gran ejercicio intelectual, pero también emocional, para hacer, como diríamos en una metáfora automovilística, alineación y balanceo. Si estoy muy gesed, pero me falta geburá, si soy muy de darlo, tarlo, pero no respetarme, entonces me tengo que alinear un poquito, salir de ese gesed para encontrar la kedushá, la santidad en, en este equilibrio. Si vivo obsesionado por lo que no me gusta cómo es y quiero que todo sea perfecto, entonces me tengo que no vuelta alinear un poquito para encontrar ese equilibrio y encontrar la paz. Y la sección del medio, Arthur Green dice la sección del medio representa a la más terrenal de la Sefirot, que se llama Malhut, que de alguna forma tiene que ver con lo divino en el mundo cotidiano. Y por eso, en esta sección me centro en necesidades que podríamos llamar más mundanas. Comprensión de la realidad, arrepentimiento, salud, prosperidad, justicia. Es decir, esta sección del medio tiene más que ver con lo cotidiano del afuera. Lo que a mí me interesa por sobre todas las cosas, y por eso me gusta mucho lo que propone Arthur Grimm, es, más allá de que uno esté de acuerdo o no con estas cosas, ¿no? Cada cual, pero sí, ¿cómo puedo transformar un ritual que a priori lo hago porque es una obligación religiosa en un momento que para mí tenga significado y trascendencia? Porque al fin y al cabo, de eso se trata la mística. Esas cosas de la numerología, de la sefirot, son formas, son, vamos a decir, son instrumentos, pero en última instancia, y hasta diría la espiritualidad bien entendida, tiene que ver no tanto con cumplir lo que tal o cual ley me dice, sino con darle trascendencia, con darle sentido. Entonces, es un modelo el que ofrece Arthur Green, otro le podrá encontrar otro modelo, pero la propuesta creo que él trae es, no hagamos tefilá o no hagamos la midá, porque yo sé que el Shulchan Aruch me dice que la tengo que rezar, como un robot. Y se lo dice a alguien que durante muchos años hizo eso. Hagamos la tefilá porque queremos hacerla. Hay un rabino hasídico que a mí me gusta mucho, que se llama Manis Friedman. Lo sigo en redes sociales. Tiene algunos podcasts y demás. Y él dice, hay un video donde está en una conferencia, y él dice que se le acerca a una conferencia una persona que dice, mire, rabino, yo soy secular, yo soy laica, le dice. Ok. Le dice, pero tengo un problema. Yo soy laica, pero me interesa cumplir mitzvot. Y el tipo le dice, ¿sabes qué? Vos sos la judía perfecta. Porque justamente los judíos deberíamos ser laicos que queremos cumplir mitzvot y no religiosos que lo hacemos porque lo sentimos como una obligación. Deberíamos practicar el judaísmo
No porque lo vemos como un mandato, sino porque lo vemos como un deseo, porque queremos hacerlo. No por miedo, porque al fin y al cabo, el religioso, entre comillas, hace las cosas por miedo, hace las cosas por miedo a que Dios lo castigue. Come kasher para que Dios no lo castigue, pone una mezuzá para que Dios no lo castigue, reza para que Dios no lo castigue. No es lo que el judaísmo quiere de nosotros. Porque justamente solo puedo decir que realmente estoy haciendo la mitzvah cuando podría elegir no hacerla. Si yo elijo una pareja por miedo, por soledad, por desesperación, no estoy eligiendo nada. Es supervivencia, es instinto. Si yo elijo a alguien sabiendo que podría no elegirla, si yo elijo a alguien desde el deseo, desde el decir, ¿sabes qué? Yo no te estoy eligiendo porque no puedo vivir sin vos. Yo puedo vivir sin vos, pero vivir con vos es mucho más lindo. Esto es lo mismo con la religión. Si yo voy voy a cumplir la halajá, porque siento que si no la cumplo Dios me castiga, entonces soy un esclavo, soy un robot. Y Pirkei Avot es muy claro cuando nos dice no, no hagan las cosas como los esclavos. ¿Qué quiere decir? No cumplas mitzvot por miedo a que Dios te castigue. Lo que hagas, ya sea las 613 mitzvot o una, hacelas por la convicción de que querés hacerla. Podrías elegir no hacerla, pero querés hacerla. Entonces esta creo que es la misma lógica con la tefila. Y el hasidismo en ese sentido ha sido muy sabio. Nuestra alajá incluso es muy clara. No hay que hacer tefilá cuando uno está triste, dice. Hay que esperar a que se le vaya la tristeza. No hay que hacer tefilá cuando uno está aburrido. Mejor, si estás aburrido, si recién te levantaste y todavía seguís con sueño, mejor volvete un rato a dormir y después haces tefilá. Dice nuestra alajá. Si te levantaste a la mañana y tenés que ir al baño, primero anda al baño y después hace la tefilá. Si tenés sed, primero toma algo y después hace la tefilá. Pues si no vas a estar pensando, uy, mirá la sed que tengo, mirá el hambre que tengo. No, ya está. Si vos te levantaste sin sueño, estás bien, no tenés hambre, no tenés sed, está bueno que hagas la tefilá ni bien te levantes. Pero si tenés la cabeza en otra cosa, primero despejala. Porque si no, lo que vas a hacer va a ser algo mirando el reloj para cumplir un trámite. Esa es la palabra. Si el judaísmo se vuelve un trámite, estamos en el horno. Y porque en muchos casos al judaísmo se lo ve como un trámite, es por eso la gran crisis que tenemos a nivel comunitario, sobre todo en el mundo no ortodoxo. Porque cuando yo empiezo a pensar que al bar mitzvah hay que hacerlo porque hay que hacerlo, que hay que casarse porque hay que casarse, que hay que ir al shil porque hay que ir al shil, que hay que pagar la cuota porque hay que pagar la cuota, entonces hago las cosas por compromiso, a media máquina. Y a media máquina la vida no se disfruta. Lo que hagas, hacelo a pleno, o no lo hagas. Me parece más genuino que alguien diga la verdad, hoy tengo la cabeza en cualquier lado. Prefiero ahora no hacer tefilá porque va a ser cualquier cosa. Y me tomo un rato y la hago. A hacerla una aunque uno tiene la cabeza en cualquier cosa. Cuando alguien acá, a veces alguna persona me puede decir, mira, hoy no vengo al Shil porque tengo un almuerzo familiar o tengo un cumpleaños. Baruch Hashem, es lo que quiere Dios de vos. Me hace decir que Dios quiere que vayas al Shil en vez de compartir con tu familia, pero ni loco. Está bien, nos vamos a arreglar de alguna forma. Pero obviamente, buenísimo. ¿Sí? Ahora, si alguien me dice no voy al Shil porque me quedo en mi casa mirando Netflix, digo, ¿sabes qué? Fíjate, porque no estás disfrutando la vida, porque estás matando el tiempo en vez de disfrutarlo. Ahora, no vas porque te juntás con tus hijos, con tus padres. Bueno, Baruch Hashem, te necesitan más ellos que yo. Si vos no venís, alguno para el mirar encontraremos, pero si vos tenés que ir a ayudar tenés que ir a visitar a tus papás que son grandes. Obviamente, es una gran mitzvah.
Prefiero que vayas a visitar prefiero que hagas Bikur Jolima que reces. Prefiero que hagas Tzedaká que reces. Porque justamente las cosas tienen que tener un sentido. Creo que eso es a donde va incluso todo este libro de Arthur Green. Y es por eso que el próximo capítulo que vamos a trabajar va a ser donde Arthur Green habla de la idea de comunidad. Y me parece súper interesante y súper actual. Porque si nosotros no repensamos qué es una comunidad o para qué hacemos comunidad, lo más probable es que terminemos haciendo las cosas por compromiso o automáticamente, y por eso las comunidades están donde están. Bueno, preguntas, comentarios, reflexiones. Bueno, nos vamos a encontrar entonces el próximo martes, donde, como les decía, vamos a conversar un poco acerca de la idea de comunidad, porque al fin y al cabo, si todo este esta gran reflexión que venimos haciendo hace un tiempo sobre diferentes temas no nos conducen a plantearnos la vida en comunidad, entonces no tiene mucho sentido. Todo esto debería desembocar en nosotros replanteando o reforzando o repensando nuestro rol en la comunidad. Comunidad no solo como la comunidad judía, sino como la comunidad humana o las comunidades humanas de las cuales nosotros pertenecemos. Bueno, como siempre decimos, con algunos nos veremos este fin de semana, con otros nos veremos el martes que viene. Que tengan una linda semana y bueno, que esto que hablamos pueda también servir para que cada cual, con la frecuencia y de la forma que hace Tefilá, que pueda dar una vueltita de tuerca y encontrar nuevos niveles de profundidad y de sentido. Nos estamos viendo.